Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos los secretos y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Espero que estén vibrando de energía y listos para sumergirnos de cabeza en uno de esos temas que nos tienen al borde del asiento, ¿verdad? Hoy nos adentraremos en las profundidades de un torbellino de especulaciones que ha estado sacudiendo los cimientos de la farándula, y es que se cierne la sombra de la duda sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Los ecos de una posible ruptura sentimental resuenan con fuerza, y nosotros, como sus fieles observadores y amantes de las narrativas apasionantes, vamos a diseccionar cada rumor, cada indicio, cada susurro que se ha convertido en un rugido mediático. Así que siéntense cómodos, sírvanse su bebida predilecta y prepárense para un viaje cargado de intriga, análisis y, quién sabe, quizás hasta alguna revelación que nos deje boquiabiertos. Y antes de que la emoción nos consuma, un recordatorio vital para quienes aún no se han unido a nuestra comunidad: ese botón rojo de suscribirse es su pasaporte a un sinfín de contenidos fascinantes. No olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todo. Porque en este canal, la información de calidad y el entretenimiento van de la mano. Han transcurrido ya varias semanas, quizás incluso meses, desde que las primeras sirenas de alarma comenzaron a sonar con discreción. Al principio eran solo murmullos, comentarios velados en los rincones de foros y plataformas digitales. Pero como un incendio forestal, estos rumores se han propagado con una velocidad vertiginosa, avivados por la notable ausencia de publicaciones conjuntas, la menguante interacción mutua en Instagram, esos me gusta, que solían ser constantes ahora parecen reliquias del pasado, y, lo más palpable, sus apariciones públicas, cada vez más frecuentes y solitarias. Hande y Kerem, cuya historia de amor nació y floreció en el set de la aclamada serie Sen Kalkapm, no tardaron en convertirse en la pareja dorada de Turquía, y su magnetismo trascendió fronteras, cautivando audiencias a nivel internacional. El público se rindió ante su química arrolladora en pantalla, y la confirmación de su romance en la vida real solo magnificó esa adoración. Eran la personificación del cuento de hadas, la pareja ideal, o al menos, así la percibíamos una inmensa mayoría de sus seguidores. Sin embargo, la vida real, en su cruda e inescrutable complejidad, rara vez se ajusta a las narrativas idílicas de los cuentos de hadas. Y aunque nuestro optimismo nos hacía desear lo mejor para ellos, las grietas en el muro han comenzado a hacerse visibles, insidiosas y preocupantes. ¿Qué está sucediendo exactamente entre estas dos estrellas? Pues bien, los omnipresentes medios de comunicación turcos, siempre con el dedo en el pulso de sus celebridades, han desatado una catarata de informaciones, y la abrumadora mayoría de ellas apuntan en una única dirección: una crisis de proporciones significativas en su relación. Se habla de un distanciamiento emocional, de diferencias insalvables que parecen erosionar los cimientos de su vínculo, e incluso de rumores que sugieren que ya no comparten el mismo espacio vital. Y esto, queridos amigos, es precisamente lo que más nos desvela y aflige a sus devotos fans. Permítanme recordarles la magnitud de su estatus. Hande Erçel no es solo una actriz, es un fenómeno. Una de las figuras más influyentes y reconocidas de Turquía, cuya carrera ha sido un ascenso meteórico hacia la cumbre. Se ha erigido como un ícono de moda y belleza, una figura aspiracional que incluso ostenta el prestigioso título de embajadora de marcas internacionales de renombre. Por su parte, Kerem Bürsin también ha labrado una trayectoria sólida y envidiable, consolidando su posición en la industria con proyectos de gran envergadura y éxito. Ambos por separado poseen una legión de seguidores leales que los acompañan en cada uno de sus pasos, celebrando sus triunfos y ofreciendo su apoyo incondicional. La conjunción de estas dos personalidades carismáticas y exitosas en una relación sentimental siempre ha sido un motivo de admiración colectiva, pero es innegable que también ha estado sujeta a un escrutinio público implacable. Las especulaciones comenzaron a adquirir un matiz más serio cuando los seguidores más perspicaces notaron una disminución alarmante en la frecuencia de sus publicaciones conjuntas en las redes sociales. Las efusivas fotos románticas, los mensajes tiernos y dedicados, las apariciones públicas en eventos de gala, todo ese despliegue de afecto y complicidad se fue diluyendo hasta casi desaparecer. Y en esta era digital, donde la visibilidad y la conexión virtual son tan importantes, esta menguante presencia mutua se convirtió en un indicador inequívoco de que algo estaba cambiando, y no para bien. Los fans, con su agudeza característica, fueron los primeros en percibir esta sutil pero significativa alteración en su dinámica pública.
Poco después comenzaron a surgir los avistamientos, fragmentos de sus vidas individuales que alimentaron aún más las conjeturas. Ande fue vista asistiendo a eventos sociales en solitario, luciendo radiante pero sin la compañía de su pareja. Kerem, por su parte, fue fotografiado en reuniones con amigos, en un ambiente distendido pero nuevamente sin la presencia de Ande. Si bien cada individuo tiene el derecho inalienable a su vida privada y a disfrutar de momentos separados, para una pareja que había sido tan abierta y tan proclive a compartir su amor con el mundo, estos cambios se sintieron profundos y significativos. Los paparazzi sin duda estuvieron al acecho, capturando cada uno de estos momentos efímeros y alimentando la voracidad de las revistas y portales de noticias con titulares que insinuaban tensiones y distancias. Una de las teorías que ha cobrado mayor fuerza es que la presión mediática incesante y la constante exposición a la que han estado sometidos podrían haber pasado una factura considerable a su relación. Ser una pareja tan querida y seguida a nivel global implica una responsabilidad inmensa y, a menudo, una renuncia a la cotidianidad y a la privacidad que la mayoría de las personas dan por sentadas. Las expectativas de millones de seguidores pueden ser abrumadoras, y mantener una relación sólida y saludable bajo ese microscopio público constante es, sin duda, una tarea titánica que pocos están preparados para afrontar. La exigencia de mantener una fachada de felicidad perfecta puede ser agotadora y erosionar la autenticidad de la conexión. Otra hipótesis que circula con insistencia se centra en sus apretadas agendas profesionales, ambas plagadas de compromisos y a menudo salpicadas por largos viajes y rodajes intensos. El mundo de la actuación, especialmente para estrellas de su calibre, implica una dedicación casi absoluta, lo que puede resultar en una reducción significativa del tiempo de calidad que pueden dedicar a su relación. La posibilidad de compartir momentos íntimos y significativos se ve mermada cuando uno de ellos está inmerso en un proyecto en una ciudad, o incluso en un país diferente. Esta distancia física prolongada, cuando no se gestiona con maestría, puede ser un catalizador para un progresivo distanciamiento emocional. Y luego está la cuestión fundamental de las diferencias. ¿Será que con el paso del tiempo y a medida que su conocimiento mutuo se ha profundizado, han descubierto divergencias irreconciliables en sus visiones sobre el futuro, en sus aspiraciones profesionales, o incluso en aspectos más íntimos y personales de la vida? Esto es algo intrínsecamente humano y perfectamente normal en cualquier relación. Sin embargo, en el caso de figuras públicas de su calibre, estas diferencias pueden magnificarse, volverse más difíciles de resolver en privado y, consecuentemente, más propensas a convertirse en material de especulación pública. La incompatibilidad de caracteres, por sutil que sea, puede ser un factor determinante en la evolución de cualquier vínculo. Lo que sí es innegable y digno de ser resaltado es que, hasta la fecha, ni Ande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales y categóricas al respecto. Han optado por un silencio elocuente o, en contadas ocasiones, por respuestas ambiguas y evasivas cuando se les ha abordado directamente sobre el estado de su relación. Este silencio, para muchos observadores astutos, es más revelador que 1000 discursos. En el intrincado mundo del espectáculo, cuando una pareja se encuentra en un momento de plenitud y felicidad, tiende a proclamarlo a los 4 vientos. Sin embargo, cuando las aguas se tornan turbulentas, el silencio puede convertirse en una estrategia de autoprotección, un intento desesperado por resolver las diferencias en la intimidad antes de que la vorágine mediática los consuma por completo. No obstante, la ausencia de una confirmación oficial no implica que los rumores carezcan de fundamento. La historia del entretenimiento está repleta de casos en los que los medios de comunicación, con sus intrincadas redes de fuentes internas y su profundo conocimiento del ambiente, han acertado en sus predicciones sobre las relaciones de las celebridades. Y la persistencia de estas informaciones, que llevan circulando durante un tiempo considerable, hace que sea cada vez más difícil, si no imposible, ignorarlas. La marea de la especulación ha crecido hasta tal punto que parece insostenible que sea fruto de meras invenciones. Algunos de sus seguidores más devotos se aferran a la frágil esperanza de que todo esto sea una etapa transitoria, una crisis pasajera que lograrán superar con entereza y amor. Otros, con una visión más pragmática y quizás más resignada, ya están empezando a prepararse para la dolorosa posibilidad de que su historia de amor, tan inspiradora para tantos, haya llegado a su inevitable desenlace. Y es que, a pesar de su estatus de figuras públicas, siguen siendo seres humanos, con emociones complejas, luchas internas y la prerrogativa de tomar sus propias decisiones, por difíciles que sean.
Es crucial recordar, y esto no se puede enfatizar lo suficiente, que todo lo que estamos discutiendo en este momento son rumores, especulaciones cuidadosamente tejidas a partir de indicios, reportes de prensa y la observación minuciosa de su comportamiento público. A menos que Ande o Kerem decidan romper su silencio y confirmar o desmentir directamente estos señalamientos, debemos ejercer una cautela extrema al sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, la intensidad y la constancia de estos rumores son hechos innegables que no pueden ser ignorados a la ligera. La acumulación de evidencia circunstancial es abrumadora. Hemos sido testigos de cómo otras parejas emblemáticas del mundo del entretenimiento han atravesado situaciones análogas, donde los rumores de ruptura han rondado sus vidas durante extensos periodos de tiempo antes de que la noticia se hiciera oficial. A veces la presión externa, las exigencias insaciables de sus carreras, o simplemente la evolución natural e impredecible de una relación, pueden conducir a desenlaces agridulces. El camino del amor en el ojo público rara vez es un sendero llano y despejado. Lo que sí podemos hacer como una comunidad de seguidores que valora tanto su arte como su vida personal, es, independientemente de lo que suceda, continuar apoyando sus carreras individuales de manera incondicional. Tanto Ande como Kerem son artistas excepcionalmente talentosos que nos han brindado innumerables momentos de entretenimiento inolvidables y nos han transportado a mundos de fantasía y emoción. Su trabajo conjunto en Senkalkapm no solo los catapultó a la estratosfera de la fama internacional, sino que también nos regaló una historia que sin duda será recordada y atesorada por millones de corazones. Sería una verdadera lástima que esta etapa potencialmente turbulenta de su vida personal pudiera empañar la percepción de su admirable trabajo. Sin embargo, confiamos en la profesionalidad y la resiliencia de ambos, y esperamos fervientemente que no sea así. Ambos tienen un potencial creativo inmenso y mucho más que ofrecer al vasto universo del cine y la televisión. Sus futuros proyectos, sin duda alguna, serán seguidos con expectación y admiración por millones de personas alrededor del globo. En resumen, la situación actual que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin es incierta y está envuelta en un halo de misterio. Los rumores sobre una posible ruptura sentimental se intensifican día tras día, alimentados por la ausencia de apariciones conjuntas, la disminución drástica de su actividad en las redes sociales y los persistentes reportes de la prensa turca, que raramente se equivoca en estos asuntos. A pesar de la ausencia de una confirmación oficial, el silencio ensordecedor y las señales inequívocas parecen apuntar hacia una crisis profunda. Como seguidores leales, nuestro papel es mantener la calma, esperar con paciencia y, sobre todo, seguir brindando nuestro apoyo incondicional a su talento individual, sin importar las vicisitudes que puedan surgir en su esfera privada. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo. Hemos desglosado los últimos rumores que envuelven a Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos explorado las posibles causas subyacentes y hemos reflexionado sobre la intrigante ausencia de una confirmación oficial. Es un tema que, sin lugar a dudas, ha generado un debate apasionado y seguirá siendo objeto de acaloradas discusiones. Quiero extenderles mi más sincero agradecimiento por haberme acompañado en este viaje a través del fascinante y a veces caótico mundo del chisme y la especulación del espectáculo. Su tiempo y su atención son invaluables para mí, y me nutren enormemente para seguir creando contenido de calidad. Ahora, me encantaría escuchar sus valiosas opiniones. ¿Creen que los rumores tienen fundamento? ¿Tienen ustedes alguna otra teoría que compartir? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección dedicada. Me fascina leer sus reflexiones, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si han disfrutado de este vídeo y desean acceder a más contenido similar, no olviden dejar un generoso me gusta en este vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos para que ellos también estén al tanto de las últimas novedades y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que prometen ser igual de interesantes y reveladores. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo constante, y hasta la próxima entrega. Cuídense mucho y mantengan viva la chispa de la curiosidad.